el imperio que creyó que duraría para siempre. Durante milenios la humanidad ha levantado imperios, gigantes de piedra y acero forjados en sangre y ambición. Reyes, conquistadores, profetas, generales, todos compartieron la misma fantasía, que su poder jamás terminaría. Pero la historia, esa juez implacable, tiene una regla brutal, innegociable. Todo imperio, por más vasto, por más invencible que parezca, termina cayendo. Y cuando se desmorona, no solo arrastra muros, sino millones de vidas. Esta es la saga épica y brutal de cómo pasamos de humildes aldeas de barro a dominar continentes enteros. Y cómo cada civilización fue, al final, devorada por la misma ambición desmedida que la elevó a la grandeza. Hace más de 5000 años, la vida misma brotó junto a los grandes ríos, el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el río Amarillo. El agua no solo daba vida, forjaba el poder. En Egipto los faraones se alzaron como dioses vivientes. Millones de campesinos, obligados a trabajar día y noche, cultivaban la tierra, levantaban templos colosales y erigían pirámides que desafiaban al tiempo, monumentos a una eternidad ilusoria. Mientras tanto, en Mesopotamia, los reyes comprendieron una verdad revolucionaria. Un imperio no se sostiene solo con la espada, necesita leyes. Así nació Hammurabi, un rey que grabó cientos de normas en piedra, inquebrantables. Las reglas eran simples pero brutales. Si arrancabas el ojo de otro hombre, perderías el tuyo. La justicia, por primera vez, dejó de ser capricho de un rey. Ahora estaba escrita. Y esa idea, tan fundamental, cambiaría al mundo para siempre. Mientras Egipto construía para la eternidad, otras civilizaciones perfeccionaban el arte de la destrucción. En Grecia, ciudades rivales se forjaban en un crisol de ambición: Atenas, Esparta, Corinto. Pero ninguna inspiraba tanto terror como Esparta. Desde la cuna, los espartanos eran moldeados para una sola misión: la guerra. El dolor era insignificante, la compasión, una debilidad mortal. Un soldado espartano debía luchar hasta la muerte, sin titubear. Y durante siglos, su filosofía funcionó. Esparta se convirtió en una máquina militar imparable. Pero mientras Esparta dominaba con la fuerza bruta de sus lanzas, Atenas experimentaba con una idea radicalmente distinta: democracia. Por primera vez, los ciudadanos podían participar en las decisiones políticas. Era un experimento audaz, peligroso. Significaba entregar el poder a la gente común. Sin embargo, la fricción entre estas dos visiones de mundo explotó. La guerra del Peloponeso devoró a Grecia. Décadas de hambre, traiciones, plagas y batallas interminables. Cuando por fin terminó, Grecia estaba destrozada, vulnerable. Y entonces, en ese vacío, emergió un hombre: Alejandro Magno. Alejandro tenía apenas 20 años cuando heredó un pequeño reino llamado Macedonia. Pero su visión no se limitaba a Grecia. Él soñaba con gobernarlo todo. Su ejército, una fuerza imparable, avanzó como una tormenta. Persia cayó. Egipto cayó. Ciudades enteras se arrodillaron ante él. Donde llegaba Alejandro, surgían nuevas urbes, se mezclaban culturas, y el idioma griego se expandía por un mundo en constante transformación. Parecía invencible, pero incluso los conquistadores más grandes chocan con sus límites. Tras años de guerra incesante, sus soldados estaban exhaustos, lejos de casa, rodeados de enemigos. Y entonces, repentinamente, Alejandro murió. Tenía apenas 32 años. El hombre que había conquistado medio planeta no pudo vencer a la muerte. Y su vasto imperio, levantado sobre su voluntad, se fracturó al instante. Mientras los fragmentos del imperio de Alejandro se dispersaban, una pequeña ciudad italiana comenzaba su ascenso: Roma. Al principio no parecía distinta, pero los romanos poseían una virtud singular: disciplina.
Cada derrota los hacía más fuertes. Cada guerra les enseñaba una lección vital. Construyeron carreteras que unían el mundo, acueductos que asombraban, fortalezas inexpugnables y uno de los ejércitos más eficientes que la historia haya conocido. Poco a poco, Roma conquistó todo el Mediterráneo, desde las brumosas tierras de Britania hasta las arenas de Egipto. Millones de personas quedaron bajo el yugo romano, y durante un tiempo parecía que Roma realmente sería eterna. Pero en las sombras del imperio, algo nuevo comenzaba a germinar. Una nueva religión se expandía, el cristianismo. Sus seguidores hablaban de igualdad, de perdón, de una vida más allá de la muerte. Las autoridades romanas lo vieron como una amenaza radical. Muchos fueron perseguidos sin piedad, ejecutados, arrojados a los leones en los circos. Sin embargo, la fe continuó creciendo, imparable, porque las ideas, una vez encendidas, son más difíciles de destruir que los hombres. Con el tiempo, el coloso romano comenzó a resquebrajarse. La corrupción se extendió como una plaga. Los emperadores caían asesinados con una frecuencia alarmante. Las fronteras, alguna vez impenetrables, eran asediadas por tribus bárbaras, y la economía, la base de su poder, se derrumbó. Entonces, ocurrió lo impensable. Roma, la ciudad que había dominado el mundo, fue brutalmente saqueada. El imperio occidental se desintegró, sumiendo a Europa en un caos milenario. Pero mientras un gigante caía, otros imperios emergían. En Arabia, un comerciante llamado Muhammad comenzaba a predicar una nueva fe, el Islam. En pocas décadas, los ejércitos musulmanes expandieron su influencia, desde Arabia hasta África y las tierras de España. Mientras tanto, en China, dinastías enteras se alzaban y caían en un ciclo milenario. Cada emperador afirmaba gobernar por mandato divino, pero cuando llegaban las hambrunas, las guerras o los desastres naturales, la gente sentía que el cielo había retirado su apoyo. Y entonces una nueva revolución comenzaba. La Edad Media fue un mosaico de guerras incesantes, vikingos asaltando monasterios, caballeros marchando en cruzadas sangrientas, imperios enteros chocando por religión, oro y territorio. Pero ningún conquistador sembró tanto miedo como Gengis Khan, un hombre nacido en las estepas desoladas de Mongolia, un hombre abandonado por su propia tribu, despojado de todo, que terminaría forjando el imperio contiguo más grande de toda la historia. Los mongoles no conocían la piedad, destruían ciudades enteras. Si una ciudad osaba resistir, era arrasada hasta sus cimientos. El terror era su arma definitiva. Y funcionó. Europa tembló, China cayó, Rusia fue subyugada. Parecía que nada podía detenerlos. Hasta que la misma inmensidad de su imperio se volvió inmanejable, porque cuanto más grande se vuelve un imperio, más imposible es mantenerlo unido. Siglos después, Europa volvió a cambiar, irrevocablemente. La ciencia empezó a desmantelar antiguas creencias. Nuevas ideas de libertad, derechos y democracia comenzaron a resonar. Y en Francia la población estalló. Mientras el pueblo moría de hambre, la nobleza vivía en un opulento y ciego lujo. Entonces llegó la revolución. Las calles se tiñeron de una violencia inaudita. La Bastilla fue tomada, el rey ejecutado. Miles murieron bajo la hoja de la guillotina. La revolución prometía libertad, pero terminó devorándose a sí misma. Fue entonces cuando apareció otro hombre, Napoleón Bonaparte, un general brillante, un estratega sin igual. Transformó Francia en un imperio militar que dominó el continente. Napoleón conquistó gran parte de Europa, parecía imparable, hasta que cometió el mismo error fatal que tantos conquistadores antes que él, intentar abarcar demasiado. La brutal invasión a Rusia destrozó su ejército, y lentamente, ineludiblemente, su vasto imperio también se desplomó. A lo largo de la historia,
La humanidad ha cambiado de reyes, de religiones, de banderas, de armas. Pero una cosa, una sola, jamás ha cambiado: la insaciable ambición humana. Cada civilización, sin excepción, se creyó única. Cada imperio se sintió eterno. Y todos, sin excepción, terminaron de la misma manera. Porque la historia no pertenece a los más fuertes, ni a los más grandes. Pertenece a aquellos que logran sobrevivir el tiempo suficiente para ver la caída de los demás. Y quizás, solo quizás, algún día las personas del futuro hablarán de nuestra civilización, de nuestro tiempo, exactamente como nosotros hablamos hoy de Roma. Como otro imperio que creyó que jamás iba a caer.